Bueno, buenos días y bienvenido, don Daniel Gallegos. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Mucho, que así se me había ocurrido comentar una tontería. El domingo anterior, en una publicación dominical de la prensa local, apareció un reportaje ahí breve sobre la muerte, el 28 de julio anterior, del último tripulante del avión Enola Gay, que fue el que tiró la bomba. Un artículo muy interesante. Fue en agosto. Sí, él murió como 8 días antes de que se cumpliera el aniversario número 69 del Apocalipsis. Lo recuerdo muy bien. Número 69 del Apocalipsis. Sí. No. Ahora resulta que observé esto, una curiosidad. A él le decían Dutch. Dutch, sí. Claro, porque cualquiera como uno que ha vivido en Holanda se da cuenta por qué. Claro. Porque el apellido de él es Van Kerk. Claro. De todos los vanes son de ahí. Sí. Claro. Hasta las vanetes, no. Hasta los desvanes. Van Beethoven, la familia Beethoven es de Holanda. Sí. Pues ahora pero no se pronuncia Van, se pronuncia Fan. Fan. Bueno, no es que usted que es tan bueno en idiomas. No, yo no soy bueno en idiomas. Bueno, sigan hablando así en perfecto. Pero resulta, lo curioso es esto, es una tontera, pero es una ironía siniestra que hay en el nombre de ese caballero. Él se llamaba Teodoro, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo decían Teo? Bueno, Dutch. Decían pero el apodo, Dutch, Teodoro Van Kerk. Ahora sí. Enseguida me cayó esta peseta. Estoy seguro que mucha gente se debe haberse dado cuenta porque Teodoro quiere decir regalo de Dios. Sí. Y Van Kerk de la iglesia. Y el que provocó ese infierno en Hiroshima, ayudó a provocar. ¿Cómo va a tener semejante nombre? Regalo de Dios de la iglesia. Es la ironía siniestra. Eso parece escrito por el general. Mira, yo lo que es ironía que cualquiera le ponga un Teodoro. Porque imagínate, regalo de Dios. Sí, bueno, está bonito. Cualquier madre recibe a un niño y le pone Teodoro pensando en eso. No, pero ya lo está condicionando. Sí, claro. Regalo de Dios, sí, pero bueno. ¿Y Doroteo? Debe ser lo mismo, ¿verdad? Debe ser lo mismo, pero al revés. Cada vez que vos decís, me van a perdonar, pero es un chiste muy viejo, pero a mí me hace mucha gracia, que decís, bienvenido. Me acuerdo del cuento aquel del tipo que va en una carretera en los Estados Unidos y decía, reduce, bueno, lo voy a poner en español, disminuya a 80. Y venía a 100 y pico, y debe haber una escuela por aquí o algo, muy obediente. Sigue, y al rato sale otro, disminuya a 50. Qué raro, algo hay aquí, una ciudad o algo. Pero sigue despacio. Disminuya a 20. Esto que no, está rarísima. Y el próximo que dice, bienvenido a disminuya. Daniel. El que eso de bienvenido, no sé por qué me acordé de bienvenido a disminuya. Porque eso de los nombres, no dice... no, pero eso de vos leíste a Pedro Arrupe, ¿verdad? El catecismo, la cosa esa. No, él era el general negro. Sí, tenés razón. Fue el primero. Sí. Él estaba en Hiroshima. Sí, eso es cierto. Y hay una novela, una historia que él cuenta que para el pelo, ¿verdad? Sí, claro. Yo me acuerdo precisamente porque yo vivía en esa época en los Estados Unidos. Yo estaba yendo a la escuela. Y yo creo que fue la primera vez que oí yo hablar de bomba atómica. Dije, claro. ¿Qué es eso? Claro. Sí. Era normal. ¿Qué es lo que funciona? Que no se hubiera hablado de eso. Bueno, eso siempre será discutido por los siglos. Uno no sabe si realmente había necesidad de tirar la bomba o no. Sí, eso es un debate. Al final es un debate no ha terminado. Constante. Ahí ese debate me hace pensar en tu novela. ¿Sí? Sí, porque es un poco la cuestión de qué hubiera sido si, ¿verdad? Hay un poco de eso.
Sí. El tiempo no se puede jugar dos veces. El tiempo no se puede jugar dos veces. Con sí y con no de algo. Y claro, entonces la discusión de vamos a ver, el argumento principal es que se salvaron muchas vidas. Eso. ¿Sabes a dónde está esa inquietud, pero plasmada en las memorias de Harry Truman? Claro, él claro. Tenía que dar, y llamó a Einstein y al otro, al alemán. A Oppenheimer, a tu primo. No, al otro, no Oppenheimer. Pero, bueno, el de los cohetes, Oppenheimer era... No, Oppenheimer, no sé, no sé. Pero empieza a relatar que, bueno, que se fueron, que le dieron su opinión, y aún así no dormía, ¿no?, para dar la orden. No, claro. Bueno, es que ha sido el arma más espantosa que ha habido en la historia de la humanidad. Claro. Ahora, claro. lo tremendo es que la guerra ya había terminado en Europa. Lógicamente, los japoneses, aunque hubieran seguido ahí, ya no tenían el respaldo. Claro. Porque ya se había rendido a Alemania. En fin. Ahora una pregunta, Daniel, yo te la hago porque siempre la he tenido. En una ocasión, estando don Alberto, hablamos del tema y como que pasó así de chanfle. ¿Por qué dos bombas? ¿No? Vamos a ver, para efectos de impresionar, como lo que dicen. Con la primera. No bastaba con la primera, era una cuestión de esperar 8 días más. No sé, posiblemente los generales, que son los que resuelven esas cosas, pensaron que había que mandar otra. Mira, la cosa fue que sigue siendo y será, como dije, motivo de discusión y no se podrán poner de acuerdo. La cosa es que siempre tenemos esa amenaza. Sí, claro. La estamos viviendo ahora. La situación que tenemos en estos momentos es tremenda. Yo casi no quiero ver el periódico. Claro, no, estamos en las puertas de una guerra. Hace poco veía yo un documentalito sobre la situación. En realidad eran con comentarios de un experto norteamericano sobre las relaciones entre India y Pakistán. Y es terrible lo que dice, porque la situación ahí, aunque se habla poco de ella, es lo suficientemente compleja y volátil como para que en cualquier momento pudiera ocurrir un enfrentamiento. Gandhi trató y ahí de unir a los dos países toda la vida. Ahora te voy a decir, aparte de los intereses económicos que siempre existen en estos conflictos, también hay algo que hay que ver, que es un conflicto de civilizaciones. Hay un libro que se llama, creo que Conflicto de Civilizaciones, que te da un panorama muy, muy adecuado de las diferencias ancestrales que vienen incluso por motivos religiosos, que siempre le parece a uno una contradicción. Los chiitas y los sunistas, en fin, todo este asunto. Y cuando uno conoce la división entre chiitas y sunitas de los hermanos, es ridículo todo lo que se planteó ahí. Bueno, y ya no es tan ridículo, sigue siendo ridículo. Las guerras religiosas no tienen por qué serlos, porque el fin de la religión no es la guerra, de hecho. Y sin embargo, la guerra de los 30 años, todo eso. Perdón, pero estoy de acuerdo contigo. El fin de la religión, químicamente pura, vista, no puede ser. Sin embargo, pues lees el Antiguo Testamento y te vas a encontrar con un Dios que se sacaba todos los clavos, que era violentísimo, que mataba, que es la desgracia de los sionistas, ¿verdad?, que todavía se rigen por el Antiguo Testamento, entonces uno no sabe detenerse. Bueno, yo lo que creo que es que hay que verlo dentro de un historicismo, pues la gente del desierto son una cultura en sí. Sí, claro. Y yo creo que incluso el trato que tienen con las mujeres, que me parece a mí que lo que pasa es que la comunicación ahora es tan inmediata, pero antes, digamos, estas mujeres no se estaban dando cuenta cómo estaban viviendo las otras mujeres. Ahora el problema es que siempre hay un medio de comunicación que les permite ver que en Occidente la mujer tiene otro tipo de derecho, y no se van tarde o temprano tendrán también ellas, pero eso es
va a quebrar una serie de patrones culturales No, que claro, están insertos claro, en las psiquis de esos pueblos. Esa muchacha que la condenaron a muerte porque se casó con un católico, Con un cristiano, sí. con un cristiano. No, Es decir, es que son cosas inauditas. Uno dice, pero ¿en qué cabeza puede caber una cabeza humana? No es la cabeza, es la conciencia. No, vuelvo yo a lo que pasa es que todas esas regiones que vivían nada más para ellos, aisladas del resto del mundo y tenían sus patrones culturales. Estaban inmersos, inmersos, en eso, no había, sí. ¿verdad? Seguían cultivándolos como la cosa más natural. Incluso sus relaciones personales, sexuales o lo que fuera, los harems, todo aquello. Pero en estos momentos, todas estas cosas, de todo punto, empiezan a colapsar. Incluso en Occidente, digamos, los nuevos descubrimientos de la ciencia, vos que sos científico, hace también que patrones culturales que han estado ahí por mucho tiempo dejan de tener vigencia. Sí, así es. Ahora, esto de que cuando se habla del Antiguo Testamento como tal vez justificación para un cierto sectarismo. No, yo no lo pongo como justificación. No, para explicar, pues, explicación de cierto, no justificación, Sí. con explicación. Sí. Entonces se pone a pensar, ¿qué hicieron los cristianos europeos en América? Y resulta que el Nuevo Testamento es todo amor. No, si es una paradoja. No, claro. Pero la paradoja, ¿sabes qué es? Es el ser humano. Sí, claro. El ser humano con una capacidad para la bondad y una capacidad para el odio. Así es. Que vos no lo entendés. Mira, estaba leyendo yo el otro día, no sé, un libro de Muñoz Molina sobre la cuestión esta de la escultura islámica y Córdoba. Pero la verdad es que cuando entraba uno de esos guerreros o llegaban y mataban a todo el mundo. Sí. Niños y todo le pasa. Y era, bueno, y seguimos en lo mismo. Es decir, ¿hasta qué punto decís vos? Pareciera como que es el eterno retorno. Y a mí una de las cosas que más me chocan, pero muchas veces encuentro la verdad en esa expresión cínica, es que siempre han sido las cosas así. Digo yo, ¿pero por qué tienen que seguir así? Es lo que uno piensa. Es que esa pregunta... Hay un libro que se llama Alfa y Omega, que plantea, es que no me acuerdo el autor, que plantea exactamente eso, como las dos caras de la moneda, las dos facetas del ser humano. Eso que decís vos, del odio, el rencor, la revancha, y el amor profundo y el cariño, que son... El tema pero uno, por ejemplo, vos ves en eso, televisión de ambos lados, digamos. Yo no me voy a poner a analizar, aunque tengo mi criterio sobre lo que está pasando en Medio Oriente, bueno, en Gaza y todo eso. Pero vos ves de ambos lados las caras de estos niñitos. No. Las madres, un padre llevando a su hijo moribundo a que lo ayude. No, es una cosa que... Y esos son los que están sufriendo. Sí. Los pueblos, la gente inocente son los que están pagando los... Fíjate que no de un hecho como eso, que es actual. Yo fui con Guillermo Castro Echeverría a ¿cómo se llama? Donde cayó la primera bomba, a Hiroshima. Él quería ir. Y él estuvo involucrado en toda la guerra del Pacífico, como dijimos el otro día. En la guerra con Japón. La peleó hasta que quedó 3 años en un hospital, ¿verdad? Una herida que le hicieron. Y cuando íbamos a llegar, donde está el monumento, me dice, espérate. Y yo, ¿qué pasó? Le faltaban las fuerzas. Sí. Y cuando llegó, que vio aquel panorama de las madres y las abuelas y todo, que de veras se veía todavía el sentimiento, yo no sé si de cólera, no sé si de horror, no sé si de tristeza, porque uno no puede identificar tan fácilmente. Sí, Memo se paró y
se tuvo que enjugar las lágrimas, ¿verdad? Se quedó así con la cabeza baja. Y cuando salimos me dijo, oye, es que yo vi tales cuadros, dice, como no sé a dónde, en una isla, que era tal el fanatismo, dice, que una madre con 3 hijos en un precipicio, y donde nos vieron, corrieron al precipicio, y yo les decía que no, y se tiró con los niños. Dice, yo casi me muero, dice, con eso. Sí, cosas que pasan, ¿verdad? Que son de veras inauditas, es la palabra, ¿verdad? Kurt Vonnegut, en uno de sus libros, no recuerdo cuál. ¿Quién? Kurt Vonnegut. Vonnegut, sí, claro. Él peleó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el desembarco del día D. Fue capturado por los alemanes y entonces llevado por todas partes como prisionero de guerra, y como no era oficial, lo ponían a trabajar. Y entonces le tocó estar en Dresden, el día del bombardeo ese monstruoso de la ciudad de Dresden. Y él se salvó porque, como era prisionero de guerra, lo habían sumergido, por así decirlo, en un subterráneo que era un matadero antiguamente. Por eso la novela de él, que se llama Slaughterhouse 5, ese era el matadero número 5 de Dresden en algún momento, en ese momento ya no lo era, y ahí los tenían pues encerraditos para pasar la noche, para que siguieran trabajando al día siguiente, y en eso se les fue la luz y pues sintieron los retumbos del bombardeo, y cuando él salió, más bien ayudó a rescatar gente y todo, era ese terror. Él, cuando llegó, finalmente terminó la guerra y viene de vuelta a Estados Unidos y se despide de sus amigos, escribe, en el momento en que nos despedíamos, juré que nunca le volvería a creer al gobierno de los Estados Unidos. Y la razón por la cual él dice eso es que recordaba que Roosevelt había prometido que nunca iba a bombardear ciudades indefensas. Ciudades abiertas se le llamaba. Y el caso que él vio era evidentemente una negación de Claro. La ladrona de libros. Claro. Por cierto, definitivamente el libro es mucho mejor que la película. Sí, yo no vi la película, pero sí leí el libro. Sí. Pero también cae uno en cuenta qué tremendo fue el nazismo. No, por supuesto, no. Para mí es una de las cosas que es como un pensamiento recurrente de horror. Sí. Y ha llegado el momento que es todavía más horrible, que hay gente que lo niega. No, eso sí, claro, no, eso es inaceptable. No, y cuando ves vos en el auge de la época hitleriana, aquellas masas y ves las caras de la gente y todo, uno no entiende cómo un pueblo culto como el alemán cayó en eso. Mira, eso hay mucha tela que cortar, es decir, las dictaduras siempre se manejan por intimidación o lo que vos querrás de esos despliegues de cooperación y vos no sabes por qué están ahí. Hay mucha gente que pudo haber estado ahí. ¿Qué me vas a decir vos, por ejemplo? Estás vos en un pueblo y de repente uno que tiene amigos judíos empiezan a desaparecer. Y hay que seguir, ahí no se fueron. No, mira, lo llevaron a pasear y van desapareciendo y vos decís, no, es que todos cambiaron de clima, se fueron para la finca. No, hombre, todo el mundo se da cuenta. No, claro. Pero también hay un efecto de la propaganda que en la propaganda de esa época a uno la ve ahora y le parece burda, pero era efectivísima. Porque estaba formulada alrededor de unos espectáculos y unas mentiras, unas grandes mentiras, claro. Bueno, yo te voy a decir, en estos momentos se me fue el nombre porque eso ocurre a estas edades, pero a mí me ocurre todo el tiempo. Debíamos inventar una palabra para eso. Esta famosa cineasta
que era la que le hacía la propaganda a Hitler, sí. y vos todavía a estas alturas ves las tomas, son bellísimas. Claro. Es decir, estéticamente es un espectáculo. ¿Cómo ¿verdad? se llama esa así? La Sí, 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 extraordinaria. Es muy conocido. el ¿Cuántos nombre. años tenés vos igual que yo? No, de veras, para mí es Yo tengo familiar, 85. pero no lo puedo recordar. Vos en este 85. Sí, momento. no, Rina algo, Stanfield o algo así. Leventhal, Bueno, Leventhal. la cosa es que y ay, esas cosas son así. Sí, Son claro. así. Mira, ahora, no sé, pero sí, el ser humano es una paradoja. Y el otro día estaba yo pensando que fui a ver la ópera esta Nabucodonosor, que es magnífico. Pero ¿de qué trata? Y hay pleitos también. Claro. De Nabucco y Persia y qué sé yo. Dije yo, es como estoy viendo, es como si estuviera oyendo cantada el noticiero, ¿verdad? Sí. Pero sí. Cantado el noticiero. No, sí. Sí. Bueno, De hecho, hace poco recuerdo en las noticias, lo que ocurrió cuando Italia estaba un poco asqueada de ese héroe occidental que se llama Berlusconi, que asistió a una representación de Nabucco, y cuando ese coro de... Sí, esa es la famosa área, ese coral. Sí. Provocó una manifestación Claro. ahí en el teatro Bueno, de repudio a Berlusconi. Bueno, es que esa es una canción que es parte de... Claro. Es muy política también. Sí. Es una manifestación cualquier- de cólera solidaria. Y además es muy linda la canción. Dicen que hay que aterrizar. ¿Para qué? Estamos muy bien aquí.